Llevamos 30 personas, 30 personas con rechazo de órganos, 10 personas fallecidas por falta de medicamentos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que siga falleciendo pacientes? Somos seres humanos, necesitamos nuestros medicamentos. Pacientes trasplantados exigieron inmunosupresores frente a la sede del Seguro Social. Presidente Maduro denunció atentado contra el expresidente del Banco Central, Nelson Merentes. Brasil redistribuirá a 530 venezolanos entre Sao Paulo y Amazonas con el fin de despejar el estado fronterizo de Roraima. Amigos televidentes y muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos Claudia Hernández y Kevin Alfonso Gil. Claudia, gusto en saludarte. Buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? Amigos televidentes, tengan todos buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con nosotros. De inmediato las informaciones más destacadas del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó sobre la captura de un grupo de militantes del partido político Voluntad Popular por estar presuntamente implicados en un atentado contra el expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Si los partidos de derecha anuncian que no van a las elecciones, ¿para dónde se van? ¿Al golpe de Estado? ¿Van a dar un golpe de Estado para asumir la presidencia? ¿Al terrorismo? ¿A la guarimba? ¿Para dónde se van? Fíjense hoy que capturamos a un grupo del partido terrorista Voluntad Popular del norte de la ciudad de Caracas, en la zona norte. Los capturamos, los veníamos siguiendo. Tenemos grabaciones, videos, testimonios, testigos, confesiones del partido terrorista Voluntad Popular de la derecha, preparando el secuestro y un atentado contra la vida del exministro y expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. El primer mandatario nacional aseguró que está dispuesto a participar en los debates públicos que sean necesarios con cualquier candidato presidencial que le adverse a propósito de las elecciones del venidero 22 de abril. Me comprometo ante la opinión pública a participar de cualquier debate presidencial que se convoque con los candidatos o candidatas que se inscriban. Desde ya me comprometo a debatir de cara a las televisoras, a las redes sociales, debate público nacional, 1, 2, 3 debates, para que el pueblo conozca las propuestas. Finalmente, el jefe del Estado aseveró que la puesta en marcha de la criptomoneda El Petro se conduce de manera satisfactoria y que hasta ahora países como Colombia, Brasil, China, Japón, Singapur, San Vicente y las Granadinas, entre otros, han manifestado su deseo de realizar transacciones con Venezuela a través de la referida moneda virtual. Sao Paulo y Amazonas serán los primeros estados brasileños que recibirán parte de los miles de inmigrantes venezolanos que en los últimos 3 años se han concentrado en Roraima, en el norte del país vecino. Así lo anunció el ministro de la Presidencia de Brasil, Elício Padilha. La autoridad ministerial especificó que 350 venezolanos fueron seleccionados para ser trasladados a Sao Paulo, mientras que otros 180 serán enviados al estado de Amazonas. La escogencia se realizó sobre la base de criterios de calificación profesional e intereses laboral. Agregaron que el proceso de redistribución comenzará dentro de 2 semanas. Esta medida obedece a que unos 40.000 venezolanos, según cifras oficiales, se han establecido en el estado brasileño de Roraima, que marca la frontera terrestre con Venezuela, aunque ese número podría ser mayor, pues se cree que muchos no llegan a registrarse. Una de las consecuencias derivadas de este conflicto es el flujo migratorio, que ha aumentado progresivamente desde el año 2015, afectando la estructura de este estado de 330.000 habitantes, que denuncian y exigen a las autoridades regionales, así como al gobierno federal, recursos y medidas urgentes ante esta situación migratoria. El Ministerio de Justicia brasileño informó que ciudadanos venezolanos lideraron la lista de solicitudes de refugio en ese país en el año 2017, sumando más de la mitad de las 33.865 solicitudes de refugio recibidas por Brasil el pasado año, un número récord según datos divulgados por el mismo ente gubernamental. Por esta razón, la alcaldesa de Boavista, capital del estado de Roraima, manifestó meses atrás sentirse preocupada porque la estructura del municipio no tiene condiciones de absorber el número grande de venezolanos que llegan a la ciudad a hacer compras, a trabajar o a utilizar los servicios de salud,
y que en ocasiones terminan quedándose de manera indefinida en territorio brasileño. Y las personas requeridas por las autoridades internacionales que pretendan cruzar la frontera colombo-venezolana serán identificadas mediante un sistema tecnológico implementado por el gobierno colombiano. El dispositivo de datos portátil para antecedentes de extranjeros será utilizado por autoridades de investigación criminal e Interpol, a fin de cerrar el paso en la frontera a aquellas personas que pretendan evadir su responsabilidad sobre algún crimen que hayan cometido. Asimismo, como parte de las medidas de control migratorio, efectivos de seguridad neogranadinos inhabilitaron 17 trochas en la frontera con Venezuela para evitar el paso irregular de peatones y vehículos hacia su país. Por otra parte, profesionales del volante que cubren la ruta hacia los municipios de frontera denuncian ser víctimas de robos en esa zona, pese a los controles migratorios. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estudiar la movilización de venezolanos hacia su país, dado que en los últimos meses se incrementó este éxodo de manera alarmante. Por eso hago un llamado a la Comisión para que en el marco de su tarea de promover la defensa de los derechos humanos, centre sus esfuerzos en este fenómeno que infortunadamente se ha venido agudizando en los últimos meses. El mandatario colombiano señaló que esta migración está siendo atendida de la mejor forma, pues su gobierno ha recibido a los inmigrantes que vienen de Venezuela de la mejor manera posible, sin dejar a un lado el resguardo y la protección de los ciudadanos colombianos que hacen vida en las zonas fronterizas. Los controles fronterizos y la elevada criminalidad afectan la movilidad del transporte público desde y hacia Colombia por el estado Zulia. El enorme éxodo de venezolanos y la permanencia de estos en Colombia hizo que las autoridades de ese país tomaran medidas. El detalle es que el transporte binacional se vio afectado, a tal punto que ya no llegan hasta Maicao. En el terminal, como te diste cuenta, eso estaba pero full de carro, casi no está saliendo la gente porque estamos llegando prácticamente hasta el punto de control de Paraguachón. 30% de los choferes que trabajan en la ruta colombo-venezolana son colombianos. El resto son venezolanos que también se ven perjudicados por otro factor que los preocupa: la inseguridad. Bandoleros los asaltan tanto en la troncal del Caribe como en las trochas. A la gente de la policía regional, municipal, Poliguajira, y la verdad es que los únicos que en medio nos dan apoyo ahí es la Guardia Nacional, de resto ni Poliguajira. Hay 17 puntos de control policial y militar desde Maracaibo hasta la frontera. Se registran al menos 15 robos diarios, esto en un tramo que comprende no menos de 9 kilómetros entre el mercado Los Filúos y Paraguachón. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Talavén. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó hoy las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos, Tad Robinson, en las que se refirió en aplicar un embargo al petróleo venezolano. Mediante su cuenta en Twitter, la constituyente manifestó que el diplomático viola el derecho internacional y que promueve un golpe de Estado en el país. Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente evaluará las declaraciones para tomar las medidas diplomáticas que correspondan. Por su parte, Robinson aseguró que las medidas tomadas desde la Casa Blanca contra el gobierno nacional no son la causa de la crisis económica del país. Y el diputado Julio Borges sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, y la vicepresidenta de esa nación, Isabel Said Malo, para abordar la situación política, social y económica por el cual atraviesa el país petrolero. Los líderes políticos formalizaron escritos que pretenden llevar a las organizaciones internacionales para tratar de solucionar la crisis que padecen los venezolanos. En ese sentido, el diputado anunció que en los próximos días se mantendrán atentos para seguir denunciando lo que ocurre en Venezuela y de esta manera buscar apoyo que permitan que Venezuela realice elecciones libres, como lo establece su constitución. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó este jueves que las postulaciones de candidatos a las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril se efectuarán vía Internet entre el sábado 24 y el lunes 26 de febrero. A través de la cuenta en la red social Twitter, la rectora señaló que los aspirantes a candidatos, luego de postularse vía Internet, deberán acudir personalmente al Consejo Nacional Electoral entre el 26 y 27 de febrero para la presentación formal de las postulaciones y a su vez consignar los recaudos exigidos por el Poder Electoral.
Asimismo, de Amelio indicó que el órgano comicial se encuentra en el proceso de generación del registro electoral preliminar, el cual debe ser aprobado y publicado el próximo 25 de febrero, con el propósito de que los actos de impugnación se realicen desde esa fecha hasta el próximo 27 de febrero. Por último, la representante del Poder Electoral detalló que la auditoría del registro electoral se efectuará este lunes 26 de febrero con la presencia de los funcionarios del CNE competentes en la materia y los testigos de las organizaciones políticas que postulen candidatos para la elección presidencial pautada para el próximo 22 de abril. Por otra parte, este mismo jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, extendió la invitación a la comunidad del Caribe CARICOM para que conformen una misión de acompañamiento y de observación para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Se conoció que la rectora entregó la invitación formal en la Embajada de Haití, pues este país ostenta la presidencia pro tempore de CARICOM. Con esta invitación ya suman 2 organismos internacionales que han sido invitados para los comicios presidenciales. Recordemos que la semana pasada le fue extendida también la invitación a la Organización de las Naciones Unidas. El dirigente político y sociólogo Claudio Fermín declinó este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de abril. Fermín señaló que una de las razones por las cuales decidió abandonar la contienda hacia la presidencia fue la convocatoria que se realizó desde el Ejecutivo, que consiste en el adelanto de las elecciones legislativas que pretende elegir los diputados de la Asamblea Nacional, así como a los consejos legislativos de los 23 estados y los 335 consejos municipales. El dirigente político agregó que al no conformarse una candidatura unitaria por parte de las corrientes opositoras, es inviable presentarse como candidato presidencial. Pacientes trasplantados protestaron nuevamente ante la sede del Seguro Social para exigir la entrega y distribución de los medicamentos inmunosupresores necesarios para su tratamiento. La protesta se realizó por más de 2 horas en la sede del Seguro Social de la esquina de Altagracia, en el centro de Caracas. La principal consigna fue "No queremos morir", y es que exigen al Estado garantizar la distribución de los medicamentos que les permitan normalizar su organismo tras someterse a un trasplante. Llevamos 30 personas con rechazo de órganos, 10 personas fallecidas por falta de medicamento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que siga falleciendo pacientes? Somos seres humanos, necesitamos nuestros medicamentos. Somos pacientes crónicos, tomamos medicamentos de por vida. Hay quienes están sobrellevando su condición tomando fármacos vencidos. Aunque están conscientes que podrían no surtir efecto, creen que es mejor que suspender totalmente el tratamiento. Quiero es la medicina para mí y mis compañeros. No quiero caer a las diálisis, que también la vida ya es difícil. Y ahora más que no hay nada en las unidades de diálisis. Los compañeros de la diálisis también están pasando tanto trabajo o peor que uno. Siento miedo y siento tristeza, dolor, tanto por mí. Aunque el que se muere, como dice, no siente, pero sí el familiar que queda, como le estoy diciendo, el sacrificio que hizo mi hijo para que yo venga ahora a fallecer o a perder el riñón por culpa de no hay medicina. Tengo 15 meses trasplantado y tengo 6 meses sin recibir medicamento. Estoy tomando medicamentos vencidos y algunas ayudas que me han dado los amigos del grupo. ¿Cuánto representa el costo en el exterior para adquirir usted por su cuenta? Wow, en ciertos países oscila entre $235, $400, depende del país donde esté. En España $500, me dice un amigo. No es fácil costearse eso. Los trasplantados aseguran que continuarán luchando por sus derechos, pues recuerdan que son más de 3.000 las personas que están en riesgo de perder las operaciones. Mardola Iprin, Televen. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los niños pacientes del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos frente a los problemas de salud y la falta de medicamentos que hay en Venezuela. Lo que esperamos es que las autoridades venezolanas se presenten y puedan rendir cuentas y presentarse al escrutinio internacional y satisfacer a las dudas que toda la comunidad internacional en ese momento posee respecto a la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, destacó que el Estado venezolano está en la obligación de adoptar las medidas para proporcionar un tratamiento médico de la más alta calidad. Fue cerrado técnicamente el Hospital Luis Racetti de Barcelona, principal centro hospitalario del oriente de Venezuela que atiende a 5 entidades del país. Los trabajadores alegan que la medida es producto del deterioro que presenta el centro asistencial.
El día de hoy solo vamos a atender emergencias. Nuestro objetivo el día de hoy es hacer pública nuestra precaria condición. Pero ya no podemos seguir como estamos. Ya no aguantamos más. Y es por eso que hoy hemos decidido suspender todas las actividades electivas, todas las actividades no esenciales. Lo hacemos con altísimo riesgo biológico porque la temperatura de la emergencia de traumatología supera los 35 grados centígrados. Trabajamos sudando la gota gorda y con el estómago vacío. Los trabajadores dicen que el centro de salud no cuenta con los implementos necesarios para seguir funcionando normalmente y que existe riesgo biológico, tanto para los pacientes como para quienes laboran en el mismo. Además denuncian que los salarios no les alcanzan ni para pagar el pasaje. Un salario de hambre, de miseria, de traición a la clase trabajadora. No aguantamos más. El director del hospital informó que se ha mantenido en conversaciones con autoridades regionales y nacionales, pero aún se encuentra a la espera de respuestas satisfactorias. Nosotros tenemos una nómina de casi 4.000 personas que laboran aquí en el hospital y entendemos la situación y tratamos de ser comprensivos cuando los trabajadores alegan que muchas veces no pueden llegar a su sitio de trabajo, que había que garantizar la atención de los ciudadanos. Eso lo establece la ley y por supuesto que eso está garantizado, las emergencias no están siendo suspendidas. La falta de sistemas de clima artificial y desinfectantes para las diferentes áreas, la paralización del comedor, la inseguridad personal y la dotación del complejo son los principales problemas según los trabajadores del hospital. Esto ante la indiferencia de las autoridades para buscar solución. Los trabajadores del centro hospitalario además esperan por la dotación en la red de salud público debido a que no cuentan con los insumos necesarios para atender ni siquiera las emergencias. Los pacientes deben traer todos los insumos al momento de visitar los centros de salud. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y varios estados del occidente del país se reportan este jueves sin servicio eléctrico luego de producirse un apagón según los reportes de los usuarios en las redes sociales. Las personas denuncian que las entidades afectadas son Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Portuguesa, Mérida, Táchira y Barinas. Hasta los momentos no hay un pronunciamiento oficial respecto a la falla que se está presentando en las mencionadas entidades. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, más información en la emisión estelar del noticiero. Se necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, enoxaparina, en ampollas. La marca comercial es Clexane o Troinoxa. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0416-610-6695. Gracias. Por tercer día consecutivo, pensionados y jubilados de Ciudad Guayana hacen colas en entidades bancarias para regresar a casa sin efectivo. Solo quienes madrugan y ocupan los primeros puestos reciben 200.000 bolívares de los 340 que les corresponden. Llegamos de Caruache a las 7 de la mañana aquí. Eran las 5 de la tarde y nosotros estábamos aquí todavía. Nos fuimos, llegamos a la Alcabala. Nos fuimos para la casa de nosotros a las 12 de la noche que un guardia nos consiguió una cola para llegar a la casa, sin medio. Los adultos mayores afectados por la limitada entrega de efectivo enfatizaron que además de horas de espera, reciben sus pensiones incompletas, lo que entonces limita su poder adquisitivo. ¿Cómo lo compramos nosotros? ¿Cómo compramos un pollo? Un pollo vale 600 y la pensión son 300 y pico. El pollo más pequeño. Ni un atún vale 200 y pico. Si compro el atún no compro la harina ni compro un arroz, no compro más nada. Aquí yo pasé sopa, tuve que comprar una sopa continental en 30.000 bolívares y un cubito en 6.000 bolívares con un poquito de verdura porque uno no le alcanza para comprar, para comerse un pollo, para comprarse nada, güey. Instaron a la Superintendencia Bancaria y al Ejecutivo Nacional a compadecerles por ser personas con patologías cardiovasculares y lumbares que precipitan el deterioro de su salud con estas repetidas idas a los bancos. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. Entre 50 y 90.000 bolívares debe invertir una persona en Caracas para tomar una carrera de taxi a una distancia corta. Pero si la carrera es intermedia o implica salir de Caracas a una ciudad cercana, las tarifas pueden alcanzar precios más elevados.
Dependiendo de la línea de taxi o la zona en la que tome la carrera, una intermedia tiene un precio de entre 80.000 bolívares y 150.000 bolívares, mientras que un servicio desde Caracas hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado Vargas se ubica entre 700.000 bolívares y 1 millón de bolívares, y hasta ciudades como Valencia o Barquisimeto entre 2 millones de bolívares y 4 millones de bolívares. Ante estos precios, los usuarios manifestaron que cuando tampoco pueden tomar el transporte público o ingresar al metro de Caracas, medios de traslado más económicos, optan por caminar hasta sus destinos. Y bueno, ¿cómo hacemos? Caminar, porque ya pagar un taxi es imposible pagar un taxi. ¿Por qué es imposible? ¿Por los precios? Por los precios y bueno, porque si hay para comer no hay para pagar taxi, lamentándolo mucho. No, la verdad no me alcanza para ningún tipo de taxi, solamente para camioneta y haciendo cola para poder sacar efectivo. ¿Pero todavía agarras taxi? No, imposible. Un taxi te cobra la carrera mínima 90.000 bolívares. Y entonces con 90.000 bolívares, imposible de mi bolsillo, no, porque yo soy estudiante. Entonces no puedo. Por su parte, los conductores de taxis expresaron que la regularidad de la prestación del servicio ha bajado en el último año debido a la situación económica del país y la falta de efectivo. Está muy caído, muy caído. ¿Por qué? Por el problema del efectivo. ¿Cómo hacen ustedes para contrarrestar este tema del efectivo con sus clientes? Normalmente aquí donde estamos en este sitio, porque son personas de confianza y aceptamos la transferencia, pues. El que no tiene efectivo se le cobra transferencia. Esa es la fórmula, pues, de nosotros poder seguir medio trabajando. No es que aquí era un sitio que a lo mejor nosotros teníamos 7, 8 carreras diarias y ahorita pasé una sola carrerita, Dios y su ayuda, ¿sabes? Y bueno, y antes decíamos hasta que el cuerpo aguante, ahora no es hasta que el cuerpo aguante, hasta que el carro aguante, ¿sabes? Porque cuando pida una reparación fuerte, hasta ahí llegó el carro, pues no hay cómo repararlo. Ante los precios de las carreras de taxis en la ciudad capital, algunos de los ciudadanos optan por tomar mototaxis, cuyas carreras mínimas se ubican entre 20.000 bolívares y 30.000 bolívares. Cristal Chopite, Televen. Un exmilitar fue asesinado de un disparo en el rostro para presuntamente robarle su celular en la avenida Las Palmas de Caracas. Johnny Alejandro Velázquez, de 66 años, era un capitán retirado de la aviación y se trasladaba en su vehículo cuando fue abordado por 2 sujetos que presuntamente intentaron robarlo, pero a este, tras negarse, le fue propinado un disparo en el rostro que lo dejó herido, por lo que tuvo que ser trasladado hasta la clínica Méndez Jimón, donde finalmente falleció. Francisco Marín, Televen. Y efectivos de la Coordinación de Adiestramiento Táctico del SEBIN lograron la liberación de un joven que había sido secuestrado por 3 sujetos en la población de Altagracia de Orituco, en el estado Guárico. La víctima había sido secuestrada horas antes en el sector Alto y Pare de la población gracitana, donde 3 sujetos armados y con una granada en la mano lo interceptaron amenazándolo de muerte. Estos obligaron al conductor, que viajaba en una camioneta modelo Cactiva, a dirigirse hasta el Parque Guatopo, donde funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana se encontraban efectuando un recorrido por el lugar. De acuerdo con los datos aportados, el vehículo donde viajaban los secuestradores comenzó a realizar cambio de luces, situación que alertó a los uniformados, quienes de inmediato dieron la voz de alto, pero el conductor decidió huir, generándose una persecución que terminó a pocos metros del lugar donde se encontraban. Los involucrados fueron capturados y entre ellos había un menor de 16 años de edad. Autoridades aseguran que los delincuentes eran integrantes de la banda El Maloni. Una vez puestos a la orden del Ministerio Público, fueron sentenciados. Ahora pagarán condena en la cárcel 26 de julio, mientras que el menor estará recluido en la entidad de atención Profesor José Damián Ramírez Labrador, ambos con sede en San Juan de los Morros. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Luego de permanecer 16 días hospitalizado con quemaduras de 3er grado, falleció el joven que fue quemado vivo para robarle su moto aquí en Caracas. Carlos Álvarez, de 18 años, era el menor de 4 hermanos y se encontraba laborando como mototaxista en las Adjuntas, al oeste de la capital, cuando fue abordado por sujetos que lo golpearon, lo despojaron de su vehículo y posteriormente lo rociaron con gasolina y lo prendieron en fuego. Luego de permanecer en el hospital Pérez Carreño por no poder ser trasladado al hospital militar, Carlos sufrió un paro respiratorio por la condición grave en la que quedaron sus pulmones luego del altercado.
Según declaraciones de su hermana, la escasez de medicamentos y la falta de condiciones para tratar a personas con quemaduras en el Hospital Pérez Carreño de Caracas fueron otras de las razones que motivaron al empeoramiento de la salud de Álvarez. Desde la morgue de Bellomonte, Francisco Marín, Televen. Y un adolescente de 15 años fue asesinado por haberle reclamado a un delincuente que por segunda vez había robado su casa. El hecho se registró en la parroquia Petare, acá en Caracas. El hecho se registró en el Mirador de Petare. Un adolescente, 15 años, estudiaba segundo año de bachillerato. Fue a reclamar a un azote del sector que por segunda vez había robado su casa en menos de un mes. Se originó una discusión. El delincuente disparó 2 veces sobre el adolescente, que intentó escapar y corrió. Sin embargo, cayó herido y el delincuente se acercó y le dio 2 disparos más, ocasionándole la muerte de inmediato. Los delincuentes cayeron abatidos tras enfrentarse a la policía científica, uno en el casco colonial de Petare y otro en la zona de Graveuca. Margarita Toledo, Televen. Hacemos una nueva pausa acá en la emisión estelar del noticiero. Quédense en nuestra sintonía, enseguida estamos de vuelta. Se solicita risperidona de 0,5 miligramos. Cualquier información, por favor, comunicarse al número telefónico 0426-517-9838. Gracias por su colaboración. En el estado de Nueva Esparta, el alcalde del municipio Arismendi, Ali Romero, denunció ante el CICPC el extravío de 263 bienes durante la gestión de la administración anterior. Destacó que la cifra de dichos bienes superan los 500 millones de bolívares y correspondían al despacho del alcalde saliente, por lo que sugiere se realicen las averiguaciones para determinar el destino de los mismos. Están entre estos 6 radios portátiles adquiridos en marzo del 2017, 2 laptops, 2 televisores pantalla plana, una cámara digital, 2 proyectores de video BIM con sus pantallas, 2 teléfonos celulares, un vehículo marca Nissan Sentra color Classic y una unidad móvil tipo clínica, 13 computadoras. El mandatario de la capital insular detalló que en los 120 días restantes continuarán las auditorías para determinar si existen irregularidades en los otros bienes de la municipalidad. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El gobierno del estado Guárico aseguró que el 98% de la población es atendida con la distribución de alimentos a través de Fundamercado, mediante la cual son beneficiadas 198.000 familias. De acuerdo a un plan, los 5 municipios más grandes de la región son priorizados con la entrega de alimentos mensualmente, mientras que el resto de los municipios el periodo es cada 15 días. Eso corresponde a más de 2.420 toneladas mensuales por mes que deben ser moduladas, eso es, bajo la categoría tipo módulos, embolsadas y llevárselas a las comunidades a través de los CLA. Igualmente señalaron que a través del decreto 109 mantienen un acuerdo con los productores para garantizar los rubros en las distintas comunidades. Que se acuerda con los productores por medidas necesarias de un abastecimiento mínimo necesario que debe asegurarse bajo el ámbito local de la producción originada en cada municipio para asegurar el acceso de estos rubros alternativos. Este plan consiste en dejar el porcentaje necesario, el requerido para que nuestro pueblo tenga las alternativas. Manifestaron que están trabajando en la creación de una plataforma que permita garantizar el pago electrónico para minimizar el impacto de la escasez de efectivo en la entidad. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y el gobernador Rodolfo Marco Torres dio inicio a la 13ª edición del Filven Capítulo Aragua con la participación del ministro de Cultura Ernesto Villegas y la presencia de más de 300 estudiantes de la entidad. Con una activa participación de estudiantes, ciudadanos y artistas maracayeros, se dio el inicio a la 13ª edición del Festival Internacional del Libro Capítulo Aragua en los pasillos del Boulevard Francisco Pacheco del Teatro de la Ópera de Maracay. La inauguración estuvo a cargo del gobernador de la entidad en compañía del ministro de Cultura Ernesto Villegas para darle la oportunidad a más de 300 niños y jóvenes de explorar el mundo literario y sus afinis. El inicio formal a la inauguración de esta edición número 13 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y la Feria Internacional del Libro no es cualquier evento más, es el evento cultural
cultural más importante del año en Venezuela. Tuvimos ya la feria en Caracas y ahora estamos reandando nuestros pasos por el interior del país. Y no se nos ocurrió mejor lugar que Maracay para iniciar esa ronda por todo el territorio nacional. La actividad también contó con la presencia de los movimientos estudiantiles, ciudadanos e integrantes de la Sociedad Cultural del Estado Aragua, los cuales fueron testigos de la diversidad en los libros, obras, títeres y cuentos presentados en la feria. Todo el material expuesto fue en pro de la educación y la expresión cultural, por lo que los elementos cuentan con un precio accesible al bolsillo del venezolano. ¿Parece correcta la gran variedad de libros presentados el día de hoy? Sí, ¿Su precio perfecto. parece accesible? Sí, porque a veces cuando vamos a buscar un libro en una tienda, diferente tienda y todo eso, cuestan hasta más de 100.000 bolívares o hasta más. Y aquí podemos ver, hay diferentes variedades y, o sea, con un precio accesible, pues. El BEN 2018 cuenta con la presencia de más de 15 expositores, ofreciéndole una gran cantidad de temas y obras a la comunidad aragüeña, pues su principal objetivo es demostrar que leer es lo que somos. Desde el Estado de Aragua, María Briceño, Televen. La desesperante situación del dinero efectivo y la verdad sobre esta crisis, además del informe sobre los militares detenidos por robo y los 1.000 millones del cabos de PDVSA en bancos suizos, son otros de los temas de este prestigioso periódico de las grandes exclusivas que ya circula en todo el país. Estados Unidos comenzó a construir el muro en la frontera con México. En breve, el panorama internacional. Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado a cuchilladas en Chile cuando socorría a una mujer que estaba siendo robada. Dani Hernández, oriundo del estado Táchira, recibió varias puñaladas en la espalda tras intentar ayudar a la mujer. Testigos lo llevaron a la clínica Dávila, donde fue reanimado, pero tenía graves daños en pulmones y arterias. Sufrió una hemorragia interna y agonizó durante 4 días, perdiendo la vida el pasado martes 20 de febrero. La policía del país sigue averiguando el caso. Y el gobierno de Estados Unidos comenzó los trabajos para construir una porción de muro en la frontera de California con México en reemplazo de una barrera construida en la década de los 90. Se estará reemplazando un poco más de 3,2 kilómetros de barrera en la ciudad de Calexico, fronteriza con Mexicali, México. Serán más altas que las existentes, pues contará con barreras de 9,1 metros de altura. El gobierno de Trump está solicitando al Congreso 18.000 millones de dólares para mejorar y ampliar la estructura existente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizará la posibilidad de armar a algunos profesores para que puedan disparar si se llegaran a presentar hechos terroristas en las escuelas del país. Trump afirmó que una escuela sin armas es un imán para la gente malvada. También se opuso a los simulacros que hacen muchos centros educativos y señaló que impulsará la revisión integral de antecedentes con énfasis en salud mental. Y un hombre cometió un ataque suicida delante de la embajada estadounidense en Montenegro. El individuo lanzó una granada y luego activó los explosivos que portaba. El suceso no causó víctimas ni daños. El perpetrador era de origen serbio y fue identificado como Dalibor Haukovic. La delegación diplomática estadounidense informó que fueron suspendidos todos los trámites. Solo serán atendidos casos de emergencias. 3 personas murieron y otras 2 resultaron heridas tras caer una avioneta cerca de un aeroclub en la ciudad de Manaus, capital del estado brasileño de Amazonas. El suceso ocurrió en la mañana de este jueves y por los momentos se desconocen los motivos del accidente. Todos los fallecidos y heridos eran hombres y fueron trasladados a un hospital público cercano. El embajador ruso Vasily Nevencia presentó modificaciones a un proyecto de resolución que había estado en negociación por casi 2 semanas, mientras el gobierno de Siria continúa su fuerte ofensiva sobre el enclave rebelde de Guta Oriental. Aseguró que la lucha es contra un régimen que acaba con vidas de personas inocentes. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU dé un cese al fuego para permitir ayuda humanitaria. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, indicó que su país está realizando esfuerzos para devolver a la mesa de negociaciones los representantes del gobierno colombiano y del ejército ELN.
fue consultada por el ciclo de negociaciones de ambas partes que debió iniciarse en enero y quedó en espera después de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendiera el retorno tras varios atentados atribuidos a esa guerrilla. Y un tribunal de Colombia ordenó expropiar 16 bienes de la esposa del narcotraficante Pablo Escobar y de las familiares de algunos sicarios. La fiscalía demostró que los artículos provenían del capital obtenido por actividades delictivas que fueron hurtadas por varias pandillas lideradas por Escobar. Los bienes serán traspasados al Estado, aunque la decisión puede ser apelada por un tribunal de Bogotá. La Selección Nacional de Baloncesto derrotó 77-56 a su similar de Chile en partido por la clasificación al Mundial de China 2019. Por los criollos destacaron Heisler Guillén con 14 puntos y 6 asistencias, José Ascanio con 13 unidades y 4 rebotes, mientras que por Chile resaltó Gerardo Isla con 16 puntos. La Vinotinto del baloncesto enfrentará el próximo domingo 25 de febrero a Colombia en Medellín. Y cambiamos de disciplina porque hoy se jugó una nueva jornada de la Europa League, destacando la victoria 1-0 del Atlético Madrid sobre el Copenhague, la goleada 3-0 del Zenit ruso sobre el Celtic, mientras que el Milan venció 1-0 al Ludogorets. El delantero francés Kevin Gameiro adelantó al conjunto rojiblanco con un fuerte remate desde el borde del área en el minuto 7 del juego. El Atlético avanzó a los octavos de final con un global de 5-1. Por su parte, el Zenit de Rusia goleó 3-0 al Celtic, dejando afuera a los escoceses, mientras que el conjunto de Milán ganó su partido con un gol de Borini al minuto 21. En la próxima parte veremos qué nos trae lo actual. ¡Feliz noche, Venezuela! Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a esta hora puede continuar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del arte y el espectáculo a través de esta cápsula informativa. Adelante. Les contamos que Carla Sousa narró cómo un director abusó de ella. Durante una entrevista para CNN en español, la actriz aseguró que un director se aprovechó de ella en México. Asimismo, Carla afirmó que la persona se le insinuaba de una manera poco apropiada y cuando ella lo rechazaba, la trataba de manera indiferente, además de eliminar las escenas en donde aparecía la artista mexicana. Sousa admitió que cuando quiso ponerle fin a la situación, la despidieron de la producción. Sin embargo, cuando se notó su ausencia en la serie, le pidieron que regresara, generando más humillaciones en el set. Y continuamos con Televisa, pues rompió relaciones con el director Gustavo Loza tras acusarlo de ser el presunto agresor sexual de la actriz mexicana Carla Sousa. El director fue despedido de la cadena Televisa al conocerse las declaraciones de la actriz en la noche del martes durante su entrevista con la periodista Denise Maker de CNN en español. Loza expresó su sentir en un comunicado donde solicitaba a la cadena no impartir justicia ni condenarlo mediáticamente, pues la afectada jamás mencionó su nombre. Asimismo, le solicitó a Sousa que respetuosamente aclare la situación ante los medios de comunicación. Culminó su declaración aclarando que tiene la conciencia tranquila y son acusaciones falsas de la televisora. Seguimos con Serena Williams, quien reveló que estuvo al borde de la muerte. La tenista estadounidense habló por primera vez sobre las complicaciones de salud que sufrió durante el parto de su hija Alexis Olympia. Serena confesó que estuvo a punto de morir luego de que tuviera que ser sometida a una cesárea de emergencia a causa de un cambio en el ritmo cardíaco de su bebé. La deportista añadió que la cirugía no tuvo mayor problema, sin embargo, sufrió una embolia pulmonar, pues un coágulo de sangre bloqueó una arteria de sus vías respiratorias. En otras noticias tenemos que Jamie Foxx abandonó una entrevista cuando le preguntaron por Katie Holmes. El actor estadounidense se incomodó durante una entrevista con el presentador Michael Smith luego de que le preguntara sobre su relación amorosa con la actriz. El episodio ocurrió minutos antes de iniciarse el Juego de las Estrellas de la NBA.
Recordemos que a estos artistas se les ha vinculado desde el año 2013, sin embargo ninguno de los actores han hablado públicamente de ello, a pesar de haber sido vistos en varias oportunidades. Y continuamos con George Clooney, quien asistirá a una convocatoria estudiantil. El actor estadounidense junto a su esposa, la abogada Amal Clooney, se sumarán a la marcha estudiantil que reclama el control de armas en los Estados Unidos. La pareja declaró que acompañarán a los jóvenes que tomaron esta iniciativa debido a la tragedia de Stoneman Douglas High School ocurrida el pasado 14 de febrero. Asimismo, George donará a la causa Marcha por Nuestras Vidas un total de $500,000, admitiendo que su esposa y él se sienten realmente inspirados por el valor y la elocuencia de estos adolescentes. Y les contamos que Emily Ratajkowski encabezó la portada de la revista Vanity Fair. La actriz inglesa posó en un seductor desnudo para la revista Vanity Fair en su edición española. En las fotografías se puede ver a la modelo sin prenda alguna recostada sobre un sillón. En una segunda imagen bañándose en una tina y en la tercera sentada en un suelo de madera. Asimismo hizo declaraciones acerca de cómo usa su Instagram como herramienta de trabajo y se definió como defensora de los derechos de la mujer. La sesión fotográfica fue realizada por el canadiense Norman Young Roy, quien ha fotografiado figuras como Kate Blanchett, Emma Stone y Robert Pattinson. Y de esta manera finalizamos el recorrido por el mundo del arte y el espectáculo. Será hasta mañana en una nueva emisión de Lo Actual en este su noticiero Televen. ¡Feliz noche, Venezuela! Amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de la presente emisión de El Noticiero Televen. Agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Televen. Feliz noche para todos. Buenas.